Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rubén. Efectivamente, yo te iré pidiendo, conforme avance la presentación, que vayas poniendo pues las láminas de apoyo. Esta materia tan importante de los principios y de doctrina del partido debería ser objeto de toda nuestra atención. De ser posible, leer directamente en la fuente, que es el librito de los principios de doctrina, tenerlos preferentemente pues en la mesa de donde uno trabaja, en la cabecera de la cama, no necesariamente donde sugiere Carlos Angulo, pero bueno, pues vamos a abordar lo que desde luego es mucho más fácil en mi caso, porque es la presentación de la proyección de los principios de doctrina que una convención nacional reunida en septiembre del año 2002 llevó a cabo en Boca del Río, Veracruz. Adelante, por favor. Este cuadro que empiezo, si da tiempo, para discutir el tema, empiezo con una provocación. Preguntaría a la audiencia algo que parece sencillo, pero no lo es. Como está ahí, ¿tiene ideología, sí o no, el Partido Acción Nacional? Lo dejamos para el final, siempre y cuando haya tiempo. Adelante, por favor, Rubén. Este cuadro ya lo vimos en la presentación de mi paisana Tere Ortuño, que incluye los puntos de principios de doctrina de las tres diferentes presentaciones que en la historia de casi 83 años ha tenido el Partido Acción Nacional. Digamos que la versión primigenia, la original, la que aprobó la Asamblea Constituyente del partido reunida en el Frontón México de la Ciudad de México durante los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre de 1939, y como pueden ver, trae 14 órdenes temáticos. Luego vino no revisión, sino una actualización, o como oficialmente se dijo y se sigue diciendo, una proyección de los principios de doctrina hacia el año de 1965. Y finalmente, la parte que a mí me toca exponerles es el documento actual que, como ya mencioné, se aprobó en la Convención Nacional efectuada en Boca del Río, Veracruz, en septiembre del año 2002. Por eso se dice la proyección de principios de doctrina de 2002. Ya que tenemos aquí esta especie de síntesis, quiero llamar la atención acerca de dos hechos. La primera es en el sentido de que hay temas que, al menos en su enunciado, aparecen de manera reiterada en las tres presentaciones. Fíjense ustedes que ninguna de ellas falta, cuando menos como encabezado. La primera es el tema de persona. Ustedes lo encuentran en las tres presentaciones. El tema de enseñanza, aunque en 1965 y en 2002 se le denomina educación. El tema de trabajo. Recuerden ustedes esa frase bellísima que mencionó Tere Ortuño en su exposición, en el sentido de que en la versión, digamos, original de los principios de doctrina, el Partido Acción Nacional entiende que el trabajo es un derecho y una obligación que son de santidad. Es la única vez que en documentos fundamentales del partido se utiliza la palabra santidad. Ya se suprimió en la versión moderna, pero no deja de ser interesante. El otro capítulo, digamos, o orden temático que se repite en los tres es economía. Uno más es municipio. Hay frases bellísimas de carácter doctrinal, sobre todo en la primera versión de los principios, que se van arrastrando esas expresiones en 1965 y en el año 2002. Y finalmente, política. Nomás faltaba que no se mencionaran ideas
fundamentales en torno a lo que es la actividad más importante y relevante de todo partido, que es la política misma y que hace política. Se mencionan en unos sí y en otras versiones no, lo relativo al Estado, lo relativo al campo, lo relativo a la nación. No en todas aparece. Esto no quiere decir que las ideas fundamentales en torno a estos tres temas, en este caso, no hayan sido expuestos en cada una de las presentaciones, sino que la relevancia está en que hayan titulado ese respectivo punto de principios de doctrina o ese capítulo. Sin embargo, les quiero llamar su atención de un hecho que es poco mencionado cuando se exponen estos temas de los principios de doctrina del partido. Si ustedes ven las tres columnas, van a advertir una notoria omisión en las de cada extremo, en la versión de 1939 y en la versión de 2002. Ustedes pueden fijar su atención en el punto 5, de 1965, y el tema de ese punto de doctrina es la democracia. Dirán ustedes, bueno, ¿y qué tiene de importante que ese capítulo, ese punto de doctrina se encabece con la denominación de democracia? Bueno, pues hay algo que parece inexplicable. Si ustedes leen los principios de doctrina aprobados en 1939, por increíble que les parezca, no aparece una sola vez la palabra, la voz en democracia o alguna variante de la palabra democracia. Ustedes y yo y todos nos preguntamos por qué el partido, cuando se fundó hace 83 años, casi 83 años, en su documento fundamental no incorporó un vocablo que para un partido como lo es Acción Nacional desde su fundación es indudablemente democrático. Sería interesante que abriéramos una discusión sobre el particular, pero yo tengo mi propia opinión. No se menciona la palabra democracia porque hacia finales de la década de los 30, como hoy sucede con tantos otros temas, nos parecerá increíble, pero así era, hablar de democracia no era políticamente correcto. Reitero, hablar de democracia no era políticamente correcto. ¿Por qué? Pues porque, con la excepción quizá de Estados Unidos y de Inglaterra, todos los demás países del orbe estaban gobernados por autoritarismos o por dictaduras. Hitler, Mussolini, Stalin, Franco, en Portugal, etcétera, etcétera. Entonces, no era prudente, no era políticamente correcto hablar de democracia. Yo recuerdo que en un libro fundamental para cualquiera que ande en esta actividad es leer La teoría de la democracia de Giovanni Sartori. Giovanni Sartori estudia con gran profundidad la democracia en el mundo desde el año 5 antes de Cristo y dice que a lo largo de su historia la democracia ha tenido altas y bajas y que de repente cayó en memorables olvidos porque no era atractivo hablar de democracia, fuera porque sus enemigos eran muy fuertes o sea porque sus partidarios eran muy débiles. Ahora bien, el hecho de no haber mencionado la palabra democracia o el concepto democracia
en la versión inicial de los principios de doctrina del partido significa que el partido no era desde su nacimiento un partido democrático. Claro que sí lo era, por supuesto que sí lo era. Basta leer con atención todo el contenido de ese texto magnífico, que yo le llamo a la primera presentación de los principios de doctrina, le llamo un texto escrito de poesía política escrito en prosa. Pero fíjense bien, en el lugar 5, que en la versión de 1965 aparece el capítulo, el punto de democracia, tiene su equivalente en la versión de 1939 con el epígrafe de libertad. Claro que si leemos el capítulo, el punto de libertad, no vamos a encontrar la palabra democracia. Pero si algún concepto está indisolublemente ligado a la democracia, es la libertad. Y llamo su atención, a propósito de esta explicación, sobre otro tema que parece que en el partido cada vez va siendo más políticamente incorrecto hablar de él, lamentablemente hablar de él. Es el derecho a la vida desde la concepción del ser humano. En otras palabras, hablar sobre el aborto. Si ustedes o si todos leemos la versión de los principios de doctrina, le digo versión no porque sea diferente a las otras, la presentación de 1939 y de 1965, vamos a encontrar que hay una omisión notable, porque en ninguna parte alguna, aparece la posición desde el punto de vista doctrinal del partido acerca del aborto, respecto del cual se ha pronunciado de manera permanente desde su propia fundación. Aparece por primera vez y en dos puntos distintos de nuestros principios de doctrina hasta su proyección de 2002. Y no solo en uno, sino en dos puntos distintos. Ahora sí, de manera categórica, en su documento fundamental, Acción Nacional ha establecido el derecho a la vida del ser humano desde el momento de su concepción. Entonces, mis amigos Terry Ortuño, Carlos Angulo, ya han hecho una exposición muy clara, muy precisa e in extenso del contenido de los principios de doctrina de 1939 y su proyección de 1965, de mayo de 1965. Hago notar que la versión de 2002 incluye 5 puntos temáticos que son una verdadera novedad en nuestros principios de doctrina o en la proyección de nuestros principios de doctrina de 2002, que son el punto número 5, que habla de nación y mundialización. La mundialización o la globalización, como lo vamos a ver, es un concepto relativamente reciente. El otro punto es el 6, en la columna de 2002, que se refiere al desarrollo humano sustentable. Cuando el partido se fundó a fines de los 30 y cuando el partido actualizó o proyectó sus principios de doctrina en 65, nadie, absolutamente nadie, hablaba de la sustentabilidad de la economía y de las demás actividades humanas. Eso no quiere decir que a partir de sus raíces doctrinales el partido no pudiera sostener una tesis defendible si este tema se hubiera presentado con toda intensidad, ya sea en 39 o ya sea en 1965.
Y los otros tres puntos de doctrina que, digamos, son una innovación, son una novedad en la proyección de 2002, son los que aparecen en el número 9, medio ambiente, en el número 10, ciencia e innovación, y en el punto número 11, humanismo bioético. Advertirán ustedes que estas cuestiones o estos asuntos o estos temas han adquirido singular relevancia en las últimas décadas, 3, 4 décadas. Por eso el partido en su actualización, en su proyección de 2002, los aborda y creo yo que los aborda bien. Por último, para terminar esta parte, decíamos que el partido en su presentación de principios del 39 no hacía referencia expresa a la democracia, aunque todo el contenido doctrinal claramente es democrático, de corte indudablemente democrático. Pero además, en el punto 14, que se enuncia como política de 1969, aparece un concepto que surge muchas décadas después como una gran novedad, el de los derechos humanos, bajo la concepción que hoy se tiene, que advierto recientemente se ha distorsionado un tanto, porque empieza a reñir, es mi posición personal, los derechos humanos como se han venido concibiendo, como ha venido evolucionando este concepto, esta institución, de tal manera que no se encuentra en un documento político importante de la década de los 30, de partido político alguno, que hable ya, como lo hizo el PAN por primera vez, del concepto de derechos humanos fundamentales. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Por favor, Rubén, la siguiente. Bueno, como realmente no me va a tocar exponer más que, digamos, las innovaciones introducidas en la proyección de principios de 2002, vamos a dar algunas ideas, pues no ideas, algunos datos de contexto con respecto a las tres presentaciones de los principios de doctrina. Los autores. Yo tengo para mí, y creo que nadie lo va a dudar, que el principal autor del texto de ese dicho, poesía política redactada en prosa, fue don Manuel Gómez Morín, de eso no hay duda. Pero, en una biografía que varios años después de su fallecimiento escribió el historiador y, por cierto, padre jesuita, José Bravo Ugarte, de don Efraín González Morfín, dice que don Efraín le platicó que cuando en 1938 lo fue a ver don Manuel para invitarlo a fundar el partido, le llevó obviamente el texto del proyecto de principios de doctrina. Y don Efraín se calzó los lentes, tomó su pluma fuente y sobre ellos empezó a corregir, a aumentar, a añadir, a quitar, a poner, señal indiscutible de que el otro gran autor de los principios de doctrina de 39 fue don Efraín González Luna. De eso no cabe la menor duda. Y en el intercambio de cartas, en esa intensa comunicación epistolar que a lo largo de su vida sostuvieron don Efraín y don Manuel, se refieren en varias de ellas, antes de la fundación del partido, a este texto de los principios de doctrina que se discutirían entre el 14 y el 17 de septiembre del 39 en el Frontón México. En la comisión de doctrina a la que se entregó el proyecto para que rindiera un dictamen a la convención constituyente, esa comisión de doctrina estuvo integrada
principalmente por 5 personajes del pensamiento, primero católico, lo señala de manera remarcada en su historia del partido Luis Calderón Vega, personajes como el propio Efraín González Luna, que presidió la comisión, Rafael Preciado Hernández y, bueno, y Miguel Stray Turbide. 3 colosos del pensamiento de Acción Nacional, pero no todos tenían esa misma línea. Estuvieron ahí agnósticos de mucho valor, dice Luis Calderón Vega, como Gustavo Molina Font y un adalid del pensamiento positivista, que don Luis Calderón Vega dice fue el último positivista, el último miembro del positivismo mexicano, el licenciado, el ingeniero Agustín Aragón. Muy bien. En los principios de doctrina de 2002, como ustedes lo pueden ver, tiene un contenido textual mucho más extenso. Bueno, y antes de alguna idea acerca de los autores de la proyección de principios de 1965, claramente fueron 2 colosos también del pensamiento político del partido. Efraín González Morfín, en 1965, y Adolfo Crislib Ibarrola. Por cierto, yo creo que en el partido no se le ha dado su lugar a ese extraordinario mexicano, a ese sobresaliente político que fue Adolfo Crislib Ibarrola. Ni siquiera hay una biografía de él. Nuestro amigo, el difunto Alonso Lujambio, estaba redactando una, no la terminó, ignoro si alguien la va a completar y si se va a publicar. Muy bien, pues acerca de los autores de la proyección a 2002, les tengo que confesar que no sé a ciencia cierta quiénes fueron, como luego se dice, los que tomaron el lápiz y lo empujaron para redactar, pero obviamente se trata, como ya decía, de un texto mucho más amplio, de una redacción más extensa, con un contenido, digamos, más técnico y muchísimo menos poético que el de 1939, aunque debe decirse que es un texto correcto. Lo que se dice en el proemio de la proyección de 2002 es que se manifiesta su adhesión en el contenido al documento inicial de los principios de 1939. Y señala que en 1965, estamos hablando de un cuarto de siglo, 27 años después de la fundación del partido, se consideró conveniente responder a los cambios que había producido la evolución natural de la nación y la acción del partido. No se imaginan ustedes, aunque en ese momento estaba el ayornamiento de la Iglesia Católica, que parecía que todo se revisaba, menos el dogma, como se aclaró desde el principio, el shock, el impacto que se produjo en los panistas de entonces. ¿Cómo que van a revisar los principios de doctrina? Pues, ¿qué le van a introducir? ¿Qué le van a incorporar? ¿De qué se trata? Se generó al principio un cierto temor, porque siempre habíamos oído a los panistas, yo entonces tenía 4 años de haber ingresado al partido, que eran ideas inmortales, eternas, inamovibles, inconmovibles, que no se podían cambiar. Y en realidad, si bien lo analizamos, la versión de los principios de doctrina de 1965 no modifica en nada de lo sustantivo del pensamiento del partido en el momento de su fundación. La siguiente, por favor, Rubén. Y también en el proemio de la versión de 2002
se vuelve a decir que en su contenido los pilares del partido continúan firmes y son verdaderos. Pero agrega, obviamente, porque el mundo ha evolucionado. Estamos hablando del periodo en el tiempo que va de mayo de 1965 a septiembre de 2002, apenas 37 años. Dice también el documento en su proemio que las tendencias que en los años 60, a mitad de los años 60 fue cuando se hizo la proyección, la primera proyección de los principios de doctrina, apenas se avisoraban tendencias que hoy están profundamente arraigadas en la sociedad y que básicamente son los 5 puntos que ya les mencioné, lo de la vida sustentable, los conceptos bioéticos, etc. Y concluye que además otros fenómenos que entonces no podían anticiparse han emergido con fuerza ante nosotros. Y el mundo sigue evolucionando. Y obviamente los principios fundamentales tienen que iluminar las circunstancias nuevas del mundo y de la sociedad. Concluía, por tanto, el autor de la propuesta que es conveniente proyectar sobre los hechos nuevos la luz que aportan los principios de solidaridad y subsidiariedad. Pero el PAN lo hace con fidelidad a sus principios fundamentales, sin perjuicio de aplicarlos eficazmente a situaciones históricas cambiantes mediante la proyección de los mismos. Adelante, por favor. Muy bien, vamos a entrar en sí sobre el contenido, digamos, innovador de la proyección de principios de doctrina de 2002, que como ya dije, son básicamente los contenidos en 5 de los puntos temáticos del documento. El primero que a mí me parece es una posición clara que no aparece en los 2 documentos previos contra la discriminación. No sé cómo andemos de tiempo, pero aquí ustedes pueden ver que ese asunto de la discriminación contra la cual expresamente se manifiesta el partido aparece por partida doble, tanto en el punto 1 como en el 11. Si nos ponemos a profundizar sobre este tema, obviamente advertiremos que de una u otra manera la posición panista en contra de la discriminación está cuando menos implícita en 65 y en 39. Un concepto, el punto 2, un concepto tal vez nuevo en cuanto a que ni siquiera se había acuñado la expresión, es la equidad de género. Hoy no es ninguna novedad, pero si no estuvo en redacción, por escrito, en los documentos fundamentales de 39 y 65, si algún partido político dio clara demostración de tener apertura al género, concretamente al género femenino, fue Acción Nacional. Simplemente aquí en mi tierra, que es Torreón, Coahuila, por primera vez, en cuanto las mujeres tuvieron posibilidad de ser postuladas como candidatas a un cargo de elección popular, el partido en Torreón postuló a una mujer de una gran riqueza espiritual increíble, doña Virginia Herrera de Franco. Y varios años antes, cuando las mujeres pudieron ser primero candidatas a cargos de elección municipal, pues también la primera candidata a regidora que el partido postuló
en la primera ocasión en que el PAN postulaba una planilla de ayuntamientos en Torreón, fue una doctora de aquí de Torreón. Por cierto, su familia aquí es vecina de mi casa, que es su casa. Entonces, aunque el partido no lo haya señalado de manera expresa, porque no habían corrido los tiempos ni se había acuñado el concepto, lo que viene en el punto 1 de la proyección de 2002 es equidad de género, pero no porque sea una novedad para nosotros. Siempre la mujer tuvo una abierta participación en las actividades y en las decisiones políticas de acción nacional. Bien, el tercer punto, ese sí es un concepto nuevo en el sentido de que antes no se había expresado, y se le llama mundialización, que es la globalización responsable. Por cierto, este es un concepto del partido que poco utilizamos en nuestras exposiciones, en nuestras iniciativas de ley, pero que deberíamos reivindicarlo, porque de acuerdo con lo que el partido estableció, hay una notoria diferencia conceptual desde nuestro punto de vista entre globalización y mundialización. Leo lo que dice en este punto 5: para la globalización no hay personas ni comunidades con historia, cultura, necesidades y proyectos, sino entes económicos dentro de un mercado global. La mundialización, en cambio, dice textualmente el documento, es protagonizada por personas, comunidades y naciones que se relacionan entre ellas con libertad y dignidad. Obviamente tenemos que profundizar. El capítulo es relativamente amplio, es el 5 de la proyección de 2005, pero rescato que es un concepto que debemos utilizar más, no porque la palabra sea poco conocida, la de mundialización, sino el concepto o el contenido que a este concepto le da los principios de doctrina de 2002. El punto 4, que es una innovación también, cuando menos en cuanto a la expresión de desarrollo humano sustentable. Lo pueden leer en el punto 6, está relativamente extenso, pero leo, es todo innovación, cuando menos de redacción. El desarrollo humano sustentable es el proceso de aumento de las capacidades y la libertad de todas las personas para vivir dignamente sin comprometer el potencial de las generaciones futuras. En otro pasaje dice, el desarrollo debe ser sustentable, lo que implica que los intereses de las generaciones futuras reciban la misma atención que los de las presentes generaciones. Muy bien. Muy ligado con el punto anterior es el punto 5. Es el medio ambiente que sea sano, que es una aspiración de la humanidad. Yo me imagino que cuando empezó la revolución industrial y que el mundo empezó a ser contaminado en su medio ambiente, aire, tierra, aguas, etcétera, nadie se imaginó a qué extremos de depredación llegaría el género humano 3 o 4 siglos después. Una vez que se ha caído en la cuenta de cómo se ha dañado el medio ambiente, a tal grado de que hay algunos que dicen, si esto continúa, no llega a más de 200 años la civilización humana y es posible que incluso desaparezca. En fin, sobre esto mismo, el partido plantea sus tesis a la luz de sus principios originales, no porque sean una novedad. ¿Cuál es el eje fundamental de las afirmaciones que hacemos? Bueno, la persona humana tiene una dignidad eminente, pero
eso no la convierte en un ser irracional que actúe de manera absurda. Adelante, Rubén. La ciencia y la innovación tecnológica son también, digamos, una novedad relativamente reciente, no porque no haya registrado avances incluso espectaculares desde hace cuando menos 2-3 siglos. Obviamente la innovación tecnológica y la misma ciencia han tenido avances espectaculares. El otro día, en una charla que nos dio un médico, decía que en los últimos 5 años la medicina, por ejemplo, ha avanzado desde el punto de vista científico y tecnológico lo que no se desarrolló en 3,000 años. Entonces sí estamos frente a una novedad, frente a algo, digamos, inesperado, frente a algo que llegó sin que se percatara la humanidad a lo largo de cuando menos 2-3 siglos. Porque la innovación tecnológica tiene sus límites, desde luego sus límites de carácter ético. De tal manera que entre los puntos principales que sostiene sobre este punto la proyección de los principios de doctrina del partido de 2002 es: no todo lo científicamente posible es socialmente responsable. No todo lo científicamente posible es socialmente responsable. Y yo diría, no solo socialmente responsable, sino incluso éticamente responsable o éticamente correcto. El reto de la ciencia es otro punto, el documento es mucho más extenso en este tema, es cómo dominar su propio dominio. Hay quienes dicen que lo que se llama ahora este desarrollo tecnológico impresionante que puede incluso esclavizar a los propios hombres. O sea, no es posible que ello pueda llegar a ocurrir. Tienen que introducirse elementos que, como todas las cosas, deben estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de las cosas. Y finalmente, el conocimiento científico es patrimonio de la humanidad. Ojo, esto no quiere decir que las innovaciones tecnológicas no deban ser protegidas conforme a las normas internacionales por el privilegio que tienen los innovadores, los inventores, de disfrutar a manera de privilegio durante 20 años en forma exclusiva de la explotación de sus patentes. No, pero de todas maneras, el conocimiento científico es patrimonio de la humanidad. Incluso en materia de medicamentos, está establecido por por las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, que en casos de emergencia grave, pues señor, tú descubriste esta vacuna, pero tienes que otorgarla en condiciones favorables, aunque tengas el privilegio de su explotación monopólica durante un determinado tiempo, que es de 20 años, cuando se trata de pueblos pobres, cuando se trata de pandemias como las que recientemente sufrimos, que por cierto advierto que en esto, quizá por la desesperación que había de cómo se venía propagando la pandemia, no fue sobre todo la Organización Mundial de la Salud verdaderamente exigente, porque con todo y que las empresas que diseñaron las vacunas, pues nunca supimos bien a bien si, como dijeron, solamente habían recuperado sus costos. Para quienes no tengamos una idea o no tengan una idea de estos, un medicamento innovador se supone que implica en su proyecto de investigación 12-15 mil millones de dólares. Bueno, pues por eso se les da el privilegio. Dice, pero ¿cómo un medicamento nuevo va a exigir una inversión de 12-15 mil millones de dólares? Bueno, lo que pasa es que
las grandes empresas farmacéuticas invierten cada año en programas que tienen de 3, 4 medicamentos, de los cuales en 4 o 5 años solo les puede resultar uno relativamente exitoso. En fin, debe estimularse la inversión, sobre todo en un área tan delicada, pero sin olvidar que finalmente en casos graves, en situaciones extremas, el conocimiento científico es, finalmente decía, patrimonio de la humanidad. En el punto 7, humanismo bioético, en el punto 11, perdón, el punto 7, pero que se refiere al punto 11 de la proyección de principios de doctrina de 2002, por primera vez, y aquí en este documento por segunda ocasión, el PAN, nuestro partido, señala que el embrión humano es persona. El embrión humano es persona. Como les decía, en este documento de 2012 es la primera ocasión en que el partido de manera expresa establece este principio, pero no porque no lo haya sostenido previamente. De hecho, si ustedes leen, digamos, La Nación o los documentos del partido de los primeros años, la posición del partido siempre fue esa. Que no estuviera expresamente en los principios de doctrina es otra cosa, porque muchos se desprenden del contenido mismo, de la esencia o de la posición doctrinal de los principios de doctrina. El genoma humano es patrimonio de la humanidad. Bueno, efectivamente, igual que por lo que se refiere al conocimiento científico, esta es la posición del partido. Esto no significa que el partido apruebe abusos que ha habido, sobre todo en ciertos laboratorios de investigación, que sin autorización utilizan el genoma humano para actividades poco éticas o investigaciones que no se ajustan a la ética. Lo que queremos decir es que finalmente el genoma humano, bajo ciertas reglas y condiciones y requerimientos éticos, pues es patrimonio de la humanidad. Nadie puede arrogarse ser dueño del genoma humano. Y finalmente, algo que también está señalado en el punto que es, en cierta forma, una innovación en la proyección de principios de 2002, no se puede discriminar a una persona por su patrimonio genético, vale decir, por su raza, etcétera, etcétera. Muy bien. Adelante, por favor. Estos puntos que acabamos de ver son los que pudiéramos considerar como innovadores de la proyección de 2002. Pero hay otros temas que se precisan mejor. No digo que se mejoran, pero sí que se precisan. Uno de ellos, la familia, en el punto 3 dice, tiene preeminencia natural sobre las demás formas sociales, incluso el Estado. No porque la doctrina del partido en torno a la familia haya sido pobre o débil, no, pero esto le agrega a nuestro pensamiento político y cultural un ingrediente adicional que incluso compara a la familia o le establece primacía a la familia incluso con respecto al Estado. ¿Por qué? Pues porque la familia es primero que el Estado. El Estado, como dicen algunos, bueno, es una invención de la sociedad muy posterior a cuando se da la vida humana. El otro punto ya lo veíamos, el derecho a la vida, desde su concepción y hasta su muerte natural, de manera expresa, ya lo vimos por primera vez, se fija doctrinalmente la posición del partido en torno al aborto en los puntos 1 y 11 de esta proyección de 2002. Un punto que no podemos abordar aquí porque verdaderamente es transversal a lo largo de los 14 temas, es el de los derechos humanos, que es, digamos, para muchos como una novedad.
Pero ya veíamos que en la versión o en el documento original de los principios de doctrina, en el último punto, ya hablaba el partido por primera vez, y por primera vez incluso de cualquier otra tendencia política en México, sobre los derechos fundamentales de la persona. Pero va a lo largo de todos los puntos que se abordan en los principios de doctrina. Habla también el partido, quizá por primera vez, pero iluminado por los anteriores principios, de lo que llama migración y mexicanidad. El fenómeno de la migración, pues, doloroso a veces, frustrante en ocasiones, pero el partido lo señala en este documento que la decisión de migrar es un derecho fundamental de la persona. Hoy, más que hace 20 años, porque hace 20 años fue cuando se aprobó esta proyección, es un tema que está en las noticias diarias, en la radio, en la televisión, en las revistas, en la prensa. Se discute sobre la migración. ¿Qué dijo el partido hace 20 años? Es un derecho fundamental de las personas, pero obviamente tiene que hacerse con orden, de manera regulada, pero siempre con respeto a la dignidad de las personas. Obviamente, los que emigran, es una ley universal de la emigración, pues casi nadie lo hace por gusto. Por auténtica necesidad, migra la inmensa mayoría de las personas. Dice Sartori, por cierto, en su libro, que ya les recomendé que ojalá pudieran leer, Teoría de la Democracia, que hacia el siglo XIV, menos del 1% de las personas moría fuera del lugar donde nacieron. Menos del 1% de las personas morían en aquella época en el lugar de su nacimiento. Hoy, pues ya no digo que mueren, viven la inmensa mayoría en un lugar diferente de donde son oriundos o donde fueron oriundos sus padres. Es un fenómeno, pues, natural, que no podemos soslayar, que genera todo tipo de problemas, es cierto, pero que el partido reivindica como un derecho fundamental de la persona. Y recomiendo también leer el pasaje, el punto 5, donde el partido dice que no exista en el extranjero un mexicano sin nación. Tiene un contenido impresionante este enunciado. No abundo, pero bueno, es un asunto que debemos tener presente, sobre todo en aquellos países donde hay un gran número de mexicanos que de repente empiezan por una u otra razón, por discriminación, por marginación, a perder su identidad. Y no solamente a perderla, sino incluso por desconocimiento, da lástima decirlo, a avergonzarse de ella. Bueno, por eso el partido plantea que no exista en el extranjero un mexicano sin nación. Ya nos explicaba en su exposición inicial Tere Ortuño que el partido en su presentación inicial dice que la nación es un concepto secular de siglos, entonces no se puede perder, con todo y que sean 20 o 30 millones de mexicanos o de hijos de mexicanos de primera generación en Estados Unidos que se sientan mexicanos porque mantienen idioma, costumbres, religión, tradiciones, identidad, y no se les puede despojar de su mexicanidad. La conciencia, dice otro enunciado, de pertenecer a la nación por parte de los mexicanos en el extranjero debe ser admitida por el Estado en todas sus dimensiones jurídicas. No se había legislado, y de hecho no se ha terminado de legislar bien, sobre la doble nacionalidad, que a veces muchos confunden con la doble ciudadanía. La doble nacionalidad es un concepto y la doble ciudadanía es otro. Pero bueno, esto lo plantea el partido porque debemos
establecer las categorías jurídicas pertinentes para que los mexicanos, desde ese punto de vista del derecho, sigan sintiéndose mexicanos, pero no sintiéndose de corazón o porque canten el cielito lindo, etcétera, sino porque estén establecidas disposiciones jurídicas pertinentes que así lo acrediten. Y aquí me atrevo a señalar algo que no alcanzo de comprender. Los mexicanos en el exterior han estado exigiendo, con toda razón y fundamento, por ejemplo, el derecho al voto en el extranjero. Me consta que en el entonces IFE, yo fui 6 años representante del partido en el IFE, y cuando no lo era por el partido, lo era por las cámaras de diputados o del Senado, porque a mí siempre me ha traído la materia electoral. No alcanzo a comprender por qué esa exigencia no se manifiesta en el ejercicio del voto. Los mexicanos que están inscritos en el INE, residentes en el extranjero para poder votar, y de hecho votan, son una pequeña minoría. Algo ha pasado ahí. No es por falta de inversión de recursos, porque el INE ha destinado cuantiosos montos para impulsar la participación de los mexicanos en los procesos electorales, casi siempre sin éxito o con muy poco éxito. Pues desde mi punto de vista, adelante Rubén, creo que esto es lo más relevante de la explicación respecto de la proyección de principios de doctrina del partido 2002. Agradezco a todos su paciencia, su interés, y les deseo que estudien con verdadero ánimo de comprender y de ser, digamos, hasta creativos, estos documentos excelentes del partido. Dije de la versión del 39 que es poesía política redactada en prosa, pero las demás no se quedan atrás, solo que con el paso del tiempo, igual que ha sucedido con la Constitución, el texto se ha duplicado, se ha triplicado, etcétera, porque como que es una exigencia de los tiempos modernos. A todos ustedes, muchas gracias. Como creo que no hubo tiempo para discutir el tema de provocación, yo no veo, si no sé, Rubén, si algunos de los amigos y compañeros, es la antigua frase que ha caído en desuso cuando dirigíamos comunicaciones escritas a otros panistas, amigo y compañero. Ahora ya no lo ponemos, o hemos dejado de ser amigos o ya no somos compañeros. Acuérdense de aquella camaradería castrense, como definió don Efraín González Luna al compañerismo en Acción Nacional. Ya dirán, pues no sé, Rubén o Armando Cortés o Margarita Martínez Fischer, si aquí le terminamos porque es justo la hora de culminación, o abordamos, aunque sea brevemente, el tema que fue una primera provocación y que quizá quede como provocación para una siguiente ocasión. A todos, muchas gracias. Ok, sí. Yo digo que sí, porque despertó mucha inquietud, mi queridísimo Juan Antonio. Entonces, claro que sí. Estamos a 3 minutos de terminar, pero por favor, esta provocación nos deja pensando. Adelante, por favor. Muy bien, mire. Carlos Marx, acuñó el concepto de ideología. Si uno lee todos los documentos, cartas, escritos, etcétera, tanto de don Manuel Gómez Morín, de Efraín González Luna, de Rafael Preciado Hernández, que al rato me refiero a esto, aún de Estrada Iturbide, jamás, en una sola ocasión, jamás ninguno de ellos identifica la doctrina del partido como una ideología.
El partido tiene ideario, tiene pensamiento, tiene doctrina, pero no ideología. El que sí la usaba, curiosamente, fue Carlos Castillo Peraza. Pero Castillo Peraza, en una conferencia memorable que impartió en San Pedro Garza García en abril de 1993, dice que la ideología es un invento marxiano de Marx, un invento marxiano, porque se trata, dice él, de un conjunto de ideas que elabora un grupo dominante para justificar, conforme a sus intereses, todo lo que haga o que ya hizo. La Acción Nacional no prefigura su ideario para justificarse en lo que ya hizo o va a hacer. Nuestro pensamiento es conforme a lo que creemos y no lo vamos acomodando según las circunstancias e incluso desvirtuándolo. Ese concepto de Marx lo usamos muy corrientemente en el partido. Bueno, los estatutos del partido, en su artículo 46, me lo sé de memoria, artículo 46, numeral 3, inciso C, si no recuerdo mal, habla que es función de la Comisión de Doctrina del Consejo Nacional, a la que yo pertenezco, por cierto, que ya va a concluir su función, tiene, entre otras funciones, difundir la ideología del partido. El partido no tiene ideología en ese sentido de Marx, ni en ningún otro. La doctrina es el pensamiento conforme a valores éticos, conforme a la realidad según la concebimos, en los 4 pilares fundamentales, que es lo que ordinariamente se plantea cuando se expone este tema de los principios de doctrina: la eminente dignidad de la persona humana, el principio de bien común, la solidaridad y la subsidiariedad, que está tomado este esquema de una conferencia que impartió Efraín González Morfín, fíjense nada más, en mayo de 1968, en la ciudad de Monterrey. Pero el esquema que plantea Carlos Castillo Peraza es también sobre la base de 4 pilares fundamentales que coinciden en los 2 o 3 primeros, pero hay una diferencia en cuanto a la subsidiariedad, que no es que Carlos la niegue, sino que le da más relevancia al aspecto de la democracia. Que por cierto, Margarita, yo no sé si sea posible que Formación y Capacitación, la Secretaría de Formación y Capacitación, pudiera editar de nuevo en un texto, porque yo francamente en digitales no me da leerlos, y menos, aunque ya se puede en los digitales subrayar, anotar, etcétera. Yo creo que se debe volver a emitir un texto como este, que me parece inmejorable porque contiene con buen tipo de letra los 3 documentos de los principios de doctrina, y se le pudieran agregar las conferencias de Efraín González Morfín en Monterrey en abril de 1968 y la de Carlos Castillo Peraza en San Pedro Garza García en mayo de 1993. Hay 25 años de distancia entre una y otra conferencia, pero a mí me parecen esas exposiciones verdaderamente insuperables, con todo y que en ese documento Carlos Castillo haga referencia identificando el concepto de doctrina del partido con ideología, aunque él mismo externa cuál es el origen del concepto marxiano de la ideología. Y por último, quiero mencionar que en una extraordinaria intervención que tuvo el maestro Rafael Preciado Hernández,
pues, ¿qué sería? A fines de los 70, quizá principios de los 80, cuando este tema marginalmente surgió en una sesión del Consejo Nacional, cuando el Consejo Nacional era la conciencia crítica del partido, que ojalá lo vuelva a ser. Dio una breve explicación, pero extraordinaria, de por qué el PAN no tiene o no debe tener ideología, que es una exposición, digamos, pues doctrinal o de posición de pensamiento, pues que lamentablemente en aquella época no se grababa ni mucho menos se filmaban las sesiones del Consejo Nacional. Sería pues absolutamente imposible recuperar aquella breve pero magnífica exposición del maestro Preciado Hernández. Ahora sí, con mucho gusto, les agradezco la amabilidad de su atención. Ya es una hora difícil. Cuando yo impartía clases en la Ibero aquí en Torreón, no me gustaba aquella que se daba antes de la comida porque estaban ya muy inquietos los alumnos. No me gustaba la que tenía que impartir después de la comida porque estaban somnolientos. Antes de que el hambre se agudice y la somnolencia llegue, de nueva cuenta, les agradezco su amable atención.